Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde intentamos explicar las matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo el ejercicio número 6 de la prueba de BAU de Matemáticas de Ciencias Naturales de 2020, de junio de 2020, de Murcia. Nos dice que consideremos la recta R de esta ecuación y el plano pi con esta otra ecuación. La recta R está en forma continua y el plano pi está en forma general. Y nos pide lo primero que calculemos la posición relativa de la recta y del plano. Bien, vamos a calcular los distintos elementos tanto de la recta como del plano. De la recta sabemos que su vector director son los denominadores al estar en continua, es decir, 2, 1, 0, ese es el vector de la recta R. Y su punto serían las componentes de estas de aquí de arriba, pero cambiar de signo, es decir, menos 1, 2 y 1. Esas son las coordenadas del punto de la recta R, punto y vector. Y por otro lado, del plano tenemos claro que los coeficientes de x, de y, de z, es decir, 1, menos 2 y menos 1, son las componentes de un vector normal, es decir, perpendicular al plano. Bien, lo primero que hay que hacer es el producto escalar de esos dos vectores, de la recta y del plano, para intentar ya ver qué posición relativa ocupan los mismos. Y entonces, pues, hacemos el producto escalar, que os recuerdo que era multiplicar las tres componentes de un vector con las tres del otro, componente a componente. Es decir, el 2 por el 1 quedaría 2, el 1 por el menos 2 queda menos 2 y el 0 por el menos 1 queda 0. Como esa operación 2 menos 2 más 0 da 0, nos está indicando que vector de la recta R y el vector normal de pi son perpendiculares, los vectores. Entonces nos está indicando que el plano pi y la recta R o bien son paralelos o bien la recta está contenida en el plano. Con un dibujo lo vais a ver más claro. Aquí tenemos las dos posiciones de la recta R que con respecto a pi pueden ser o estar contenida en el plano o ser paralelo, puesto que el vector normal del plano, que sería este de color rojo, y los vectores directores de la recta, que serían estos de color blanco, entre sí son perpendiculares, puesto que su producto escalar ha dado 0. Bien, entonces para discernir o para aclarar si son paralelos o coincidentes, tiene que ocurrir una cosa muy simple. Si fueran coincidentes, el punto que sabemos de esta recta, que sería el punto menos 1, 2, 1, pertenecería al plano pi. De lo contrario, si no perteneciera, es que está exterior la recta y por lo tanto la recta es solo paralela, no coincidente. Y eso es lo que vamos a comprobar. Vamos a sustituir las coordenadas del punto P es R, que es menos 1, 2, 1, dentro de la ecuación del plano pi, que la he ordenado, he pasado el 4 a la izquierda, por eso ahora es negativo, y nos quedaría x menos 2y menos z igual o sea, menos 4 igual a 0. Entonces, sustituyendo, insisto, el punto P es R en ese plano, nos va a quedar menos 1 aquí en la x, el 2 aquí en la y y el 1 aquí en la z. Y hacemos la operación, nos queda menos 1, menos 2 por 2, menos 1, menos 4 igual a 0. Esto da, aquí da menos 1, aquí da menos 4, menos 1 y menos 4. Haciendo toda esta operación, lógicamente, da menos 10, que no es 0, esto es falso, con lo que nos está indicando que el punto P sub R no pertenece a pi, lo que nos está indicando que la opción buena es que la recta sea solo paralela al plano. Recta y plano son paralelos. Espero que haya quedado claro. El apartado B de este ejercicio nos dice que en caso de que la recta corte al plano, calcule el punto de corte y el ángulo que forman. Pero esto no es el caso, porque os recuerdo que la recta y el plano han salido paralelos. Dice que en caso contrario, evidentemente es nuestro caso, que calculemos la distancia que hay entre recta y plano. Pues evidentemente tenemos que calcular la distancia que hay entre el plano pi y la recta R. Dicha distancia vemos que coincide con la distancia existente entre el punto de la recta R, porque al ser paralelo cualquier punto de la recta R se encuentra a la misma distancia que el resto del plano pi. Entonces, calculando la distancia de un punto a un plano con su fórmula correspondiente, que es esta de aquí, pues lo único que ya tendríamos calculada la distancia entre recta y plano. Es decir, la recta entre el plano pi y el punto de la recta R coincide con la distancia general entre la recta R y el plano pi. Bien, la distancia de un punto a un plano
vemos que esta es la fórmula, va en valor absoluto, como todas las distancias. Una distancia no puede ser negativa, es metafísicamente imposible, con lo cual siempre irá en valor absoluto. Y para calcularla lo único que tenemos es que sustituir las tres componentes del punto de la recta R menos 1, 2, 1 en esta X, Y, Z del plano pi. Y entonces se nos queda aplicando esta fórmula del siguiente modo. La A, que sería 1, multiplicado por menos 1, que es la primera componente del punto, más la B, que en este caso es menos 2, que es el segundo coeficiente de I, multiplicado por la segunda componente del punto, que era 2, más la C, que es menos 1, que multiplica a 1, que es la tercera y última componente del punto, y luego ya menos 4, todo eso en el numerador. Y abajo en el denominador la raíz cuadrada, el vector normalizado de 1, menos 2, menos 1, que era el vector normal del plano pi. Entonces, haciendo operaciones, arriba nos va a quedar del siguiente modo: menos 1, menos 4, menos 1 y menos 4. Y abajo en el denominador 1 al cuadrado 1, menos 2 al cuadrado 4 y menos 1 al cuadrado 1 también. Total, que arriba nos va a quedar, haciendo la operación, nos queda el 10, porque aunque da menos 10, al ir en valor absoluto se pone positivo, como hemos dicho, una distancia no puede ser negativa, partido por la raíz de 1 más 4 más 1, que son la raíz de 6. Para cuando quede raíz en el denominador es mejor racionalizar, que os recuerdo que era multiplicar ambos términos por la raíz del denominador, en este caso, porque este es el caso más sencillo de racionalización. Operando en el numerador nos quedará 10 por raíz de 6 y en el denominador raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado, y evidentemente el cuadrado con la raíz se anularía, quedando un 6 en el denominador. Simplificando ambos términos entre 2, puesto que son dos coeficientes pares, nos queda que la distancia del plano al punto, o del punto al plano, que equivalía, os recuerdo, a la distancia del plano a la recta, que es la que nos pedía el problema, pues dicha distancia es igual a 5 raíz de 6, todo ello entre 3 unidades. Espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado C. En el apartado C nos pide que determinemos el plano pi', que contiene a la recta R y a su vez es perpendicular al plano pi. Bien, aquí tenemos los dos elementos que daba el problema, la recta y el plano. Vamos a colocar todos los elementos con un gráfico que se vea más claro. Colocamos primero el plano pi', que es el que queremos hallar. Dentro, contenido en este plano, vamos a colocar la recta R con los datos que sabemos, que son su punto y su vector, que ya lo pusimos antes. El punto queda los coeficientes cambiados de signo de aquí arriba, o sea, menos los términos de aquí arriba, que serían del numerador, menos 1, 2 y 1, y el vector, que son los denominadores, lógicamente. Y vamos a colocar también el plano pi, que es el que era perpendicular a este plano, pi'. Su vector normal lo dibujaríamos aquí, que sería 1, menos 2 y menos 1, y lo podemos trasladar aquí dentro, porque los vectores, mientras no cambien de dirección, se pueden trasladar, son móviles, y entonces ya tenemos este vector también que estaría dentro del plano que queremos hallar. Os recuerdo que para hallar la ecuación de un plano en forma general, por ejemplo, se necesita saber un punto y dos vectores, y precisamente es lo que tengo ya aquí. Tengo un punto, el punto P sub R, menos 1, 2, 1, y dos vectores, uno el de la propia recta, el VR, y otro el vector normal de pi, que lo hemos trasladado, el vector normal de pi lo hemos trasladado aquí dentro de pi'. Entonces ya tengo elementos suficientes para poder calcular la ecuación general del plano pi'. Os recuerdo que era un determinante en el que se ponía x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, y z menos la tercera componente del punto. Y debajo dos vectores que pertenecieran a dicho plano, como son 2, 1, 0, el de la recta que está dentro del plano, y el 1, menos 2, menos 1, que es el que hemos trasladado al vector normal del plano pi. Bien, pues ya tenemos todos los elementos. Para resolver este determinante lo tenemos que resolver e igualar a 0. Y entonces se resuelve del siguiente modo. Vamos a hacerlo por los elementos de la primera fila. Aquí ponemos x más 1, que es el primer término, y lo vamos a multiplicar por su adjunto, que consistía en poner el determinante que quedaba después de tachar su columna y su fila. Es decir, 1, 0, menos 2, menos 1. Luego el de la i, que acordaros que siempre va cambiado de signo, es decir, siempre lleva un menos. Y menos 2 por su adjunto, que sería lo que queda después de tachar columna y fila, quedaría 2, 0, 1 y menos 1. Y luego por último el de la z, ese no se cambia de signo, se queda con más, como está, más z menos 1, por su adjunto, que es el resultado de tachar fila y columna, 2, 1, 1 menos 2, y todo esto, el resultado, insisto, se iguala a 0.
Entonces aquí vamos resolviendo. Este determinante, como es de 2 por 2, recuerdo que era multiplicar en cruz y restar, con lo cual nos va a quedar menos 1 más 0, pues eso da menos 1 menos 0 da menos 1, y ese menos 1 multiplica a x menos 1, con lo cual nos va a quedar menos x menos 1. Insisto, esta operación da menos 1, que multiplicado por la x más 1, pues nos queda menos x menos 1. Aquí tenemos que llevar un poquito de cuidado, porque el determinante daría menos 2 menos 0 da menos 2, pero que aquí, como llevaba un menos, nos va a quedar en este caso más 2, que multiplicado por y sería 2y, y multiplicado por menos 2 da menos 4. Insisto con lo que he hecho aquí, quiero hacerlo despacio para que se entienda. Hacemos la multiplicación en cruz para resolver el determinante, que nos queda menos 2, menos 0 que da menos 2. Y este menos 2 multiplicado por este menos de aquí fuera se convertiría en un más 2, que multiplicado por y menos 2 da respectivamente más 2y menos 4. Vamos al último. Hacemos la operación primero del determinante, que quedaría menos 4 menos 1, acordaos que se multiplica en cruz y se resta, dando menos 5. Como no se cambia de signo, se queda con menos 5, y ese menos 5 multiplicado por z menos 1, pues nos va a quedar menos 5z más 5. Y todo esto igual a 0. Entonces esto lo agrupamos y nos queda menos x más 2y menos 5z, y aquí menos 1 menos 4 son menos 5, y menos 5 más 5 daría 0, o sea, no quedarían términos independientes. Entonces, la ecuación definitiva del plano pi' que nos pedía el problema sería, lo he cambiado de signo porque queda mejor, que la x sea positiva, pero bueno, eso es cuestión de estética, no es de matemáticas, obviamente. X menos 2y más 5z igual a 0. Espero que...